Vamos a continuar con el Evangelio de Lucas. Estamos viendo un segmento que tiene que ver con todas las manifestaciones del poder del Señor Jesucristo. Ese segmento va del capítulo 7 al capítulo 9 y ya hemos visto varias señales, varios milagros, varios prodigios. No vamos a entrar en detalle sobre ese segmento. Está allí como un testimonio de todas las señales que el Señor Jesucristo hizo y que avalaron y respaldaron su predicación acerca del reino, acerca de su identidad, acerca de quién era. Por ejemplo, el capítulo 7, si nos vamos al segmento que va del capítulo 7 al capítulo 9, vamos a mirar rápidamente, vamos a hacer un recorrido por algunos de los milagros de Jesús. En el capítulo 7 está el milagro de la sanidad del siervo de un centurión. Es una sanidad que Jesús hizo solamente dando la palabra, solamente dando la orden en la distancia, ¿cierto? Pero también encontramos que luego llega a la casa de Jairo, que es el hombre que le está diciendo que sane a su hija, y su hija muere en ese momento. Luego viene a sanar a la hija de la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín, ¿cierto? Que toca el féretro, un milagro de pura misericordia. Luego de estos tenemos un texto de Juan el Bautista, de que Juan el Bautista manda a decir a Jesús en una crisis de fe que si es él, y Jesús le contesta también con una señal. O sea, la importancia de las señales, porque las señales no solamente son una demostración del poder que tiene el Señor Jesucristo sobre todo. Cuando hablamos de señales, hablamos de milagros. Y el Señor hizo toda clase de milagros para manifestar el poder y la autoridad que Él tiene sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el clima, sobre las pestes, sobre las mareas, sobre el vino, sobre las sustancias, sobre los átomos, sobre las células. El Señor tiene autoridad sobre todo y Él manifestó claramente y delante de los ojos de todo el mundo manifestó su autoridad. También manifestó su amor. Lo vimos en la casa de un fariseo llamado Simón que le rogó que comiera en su casa. Jesús acepta la invitación, pero se encuentra con que es una invitación que solamente tiene como un deseo de curiosidad, de mirar, pero no hay amor, no hay respeto por Jesús, no hay nada. Entonces Jesús comienza a mostrarse como el Jesús que viene a salvar a los pecadores, como el Jesús que tiene compasión por los publicanos, por los ladrones, por los cobradores de impuestos, por los estratos más bajos de la sociedad de Israel, por la gente marginada, por la gente despreciada, por la gente que no vale nada para la sociedad de Israel. Él deja que una prostituta lo toque, le lave los pies, lo unja. Él empieza a manifestar, repito, un orden totalmente diferente. Hay una manifestación del amor de Dios a través de la persona y del carácter de Jesús que no podemos ignorar, hermanos, porque es que la religión siempre nos lleva a creer en esquemas. La religión hace que nos formemos esquemas. Todos nosotros provenimos de una formación espiritual, doctrinal, teológica. Todos ustedes han tenido pastores, maestros, discipulados, todos ustedes han leído libros, todos ustedes vienen de una formación. Y en medio de toda esa formación, nosotros somos vulnerables de adquirir conceptos y prejuicios equivocados acerca de la persona de Jesús y acerca de lo que vino a hacer Jesús en esta tierra. Por eso, estudiar los evangelios y observar detenidamente los pasos de Jesús, las actuaciones de Jesús, las reacciones de Jesús, las inclinaciones sociales de Jesús, o sea, la manera como Él reaccionaba, la manera como Él trataba a las personas, es la única forma de que nos despojemos
de esos conflictos, de esos esquemas religiosos que nos han metido y que tengamos una relación con Jesús y que Jesús pueda encontrar en nosotros las mismas reacciones, o sea, que estamos de acuerdo con Él. Uno de esos puntos en particular es la inclinación que tiene Jesús hacia los pecadores que la sociedad ha desechado como pecadores, en el caso de las prostitutas, en el caso de las mujeres. De hecho, en esa sociedad que en ese momento era una sociedad 100% machista, es decir, que no le daba un valor igual a la mujer. No estoy hablando de la autoridad, sino del valor y de la dignidad de la mujer. En aquel tiempo la mujer no valía lo mismo que un hombre y la mujer no tenía la misma dignidad que tenía un hombre. Pero además de eso, si la mujer no tenía una excelente conducta, si la mujer no era una mujer de un solo marido y que el marido no tuviese queja de ella, sino que por el contrario, además del pecado de ser mujer, también tenía una mala conducta, también tenía una mala fama, pues era un ser que no valía nada y que según la enseñanza de los religiosos de la época, el solo contacto con estas mujeres contaminaba. Y nosotros escuchamos estas cosas y pensamos que en la iglesia no puede haber algo así, pero sí lo hay. Sí lo hay. En la iglesia persisten esos esquemas. Cuando nosotros buscamos la santidad por nuestros propios medios y cuando una persona comienza a jactarse de su propia santidad, entonces cae en el vacío de señalar al pecador y de cerrarle a ese pecador el camino en el cual Jesús le tiene cierta preferencia. Eso fue lo que explicó el apóstol Pablo. Y al apóstol Pablo le costó muchísimo trabajo entender que Jesús había venido por los pecadores, que de lo vil y lo menospreciable era lo que él prefería. ¿Por qué? Porque de esa manera toda la gloria de la salvación sería exclusivamente de Dios y no de los hombres. Cuando Dios salva a un pecador, cuando salva a una prostituta, cuando salva a un ladrón, cuando salva a un homosexual, cuando salva a una persona que está en lo más bajo del pecado, entonces esa persona no puede jactarse de nada, sino que queda claro frente a la sociedad y ante los ojos de esa misma persona que la salvación es enteramente por gracia y por misericordia y que el ser humano no puede jactarse de nada delante de Dios. Entonces el fariseo decía, si este hombre cuando la prostituta lo tocaba, cuando la prostituta besaba sus pies, el fariseo pensaba en su mente, es que no era que él fuera un hipócrita en el sentido de que estuviese acusando a Jesús de algo en lo cual él no creía. No, él en lo más profundo de su corazón se creía justo. Y en lo más profundo de su corazón, su esquema de pensamiento funcionaba haciendo un juicio para él elemental. Para él el juicio, el examen que él hacía de Jesús era elemental. Era un examen basado en la conducta de esa mujer y en el consentimiento de Jesús de que esa mujer lo pudiera tocar o pudiera venir ante él. Y él en su mente está pensando mal de Jesús por causa de que él permite que esta mujer lo bese, le bese los pies. Y él pensando dice, si este hombre fuera un hombre de Dios, o sea que cuando lo invitó a su casa, no lo invitó a su casa porque creía que era un hombre de Dios. Lo invitó a su casa para ponerle pruebas, para ponerle cascaritas. Y ahí mismo encontró una prueba, no de lo que él creía como tal, de que Jesús no era de Dios porque se dejaba tocar de una prostituta, sino que inmediatamente Dios en su soberanía manifestó que el amor, que la gracia y que la obra de salvación de Dios es una obra que está enfocada a los que de verdad son pecadores y que el Señor Jesús siente aborrecimiento por todas esas personas que se justifican a sí mismas. O sea que Jesús está mostrando un contraste, todos los evangelios muestran un contraste que nosotros tenemos que percibir a fin de que nuestros propios esquemas religiosos sean destruidos, no para ser libertinos,
no para adoptar el pecado como una forma de conducta, no, sino para abordar al pecador desde otra óptica, abordar al pecador desde otro punto de vista, entender cómo se alcanza un pecador y poder comprender que ese pecador que nosotros vemos tan terrible, espantoso, abominable, es una persona que Jesús quiere alcanzar. O sea, si nosotros logramos ver a los pecadores como Jesús los veía, como unos enfermos terminales, a los cuales Él siente un deseo de rescatar, y nosotros pudiésemos sentir como siente Jesús, muchos de nuestros esquemas religiosos cambiarían. De hecho, le costó trabajo también a Pedro cambiar esos esquemas religiosos. Le tocó a Dios mandarle visiones, señales, ángeles que le hablaron, una cantidad de cosas para que él pudiese entender que tenía que entrar en la casa de un hombre incircunciso y que tenía que predicarle ese evangelio a un hombre incircunciso y que tenía que ver que ese hombre incircunciso hablaría en lenguas como él y recibiría el Espíritu Santo como él. Entonces fue un desbaratar todos los criterios religiosos, desbaratar todos los esquemas religiosos, y eso es lo que nosotros logramos cuando nos acercamos al Jesús verdadero, cuando desechamos nuestra religiosidad, cuando desechamos nuestra formación, cuando desechamos nuestros esquemas y decimos yo quiero conocer al Jesús tal cual como lo retrataron en los evangelios, no como me lo han contado a mí. Entonces, este Jesús manifestó un amor especial por esta mujer. En el capítulo 8, Lucas, que es el evangelista que más resalta el papel de la mujer. ¿Por qué lo resalta? Porque es que es algo insólito que un rabino tenga esa confianza y esa cercanía con las mujeres. Es insólito, es anormal, no es propio de ningún maestro de Israel desarrollar esas relaciones de confianza y de cercanía con las mujeres. No es normal. Entonces, Lucas quiere dejar marcado esto para que nosotros entendamos muchas de las cosas. ¿Por qué odiaban a Jesús los fariseos? Porque todo lo que él proponía era contrario al esquema religioso, al sistema de creencias religiosas que ellos habían instaurado. Todas las actitudes, las palabras, los hechos de Jesús contradecían por completo las prácticas religiosas de los escribas y de los fariseos. Pero resulta que Jesús tenía un poder, porque podían tildarlo de hereje, podían tildarlo de profano, podrían decir que era un hombre pecador que viene a traer pecadores a contaminar al pueblo santo de Israel. Podían decir eso, pero no lo podían decir. ¿Por qué? Porque él podía darle vista a los ciegos, porque él podía resucitar muertos, porque él podía sanar leprosos, porque él podía libertar cautivos, porque él podía espantar a los demonios, porque él podía hacer cosas que solamente Dios podía hacer. Entonces estos hombres estaban en un dilema grave, porque él no se ajustaba a sus esquemas religiosos de justicia y santidad, por cuanto él abrazó a un tipo de personas totalmente diferentes a lo que ellos eran. Entonces dice que unas mujeres servían a Jesús. En el capítulo 8 dice que estas mujeres le servían con sus bienes. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si todos dejaron de pescar? ¿Ustedes recuerdan? Dejaron las redes, la mayoría eran pescadores, y no se dice a qué se dedicaban los otros. Por ejemplo, Mateo era recaudador de impuestos, o sea que estamos hablando de un hombre que devengaba muchísimo dinero, un recargador de impuestos. Y todos ellos dejan sus trabajos y se dedican a seguir a Jesús. Y usted se puede preguntar, ¿y quién mantenía a Jesús y a los discípulos? Esa es y la respuesta es escandalosa. ¿Usted ha pensado en eso? Para mí el capítulo 8 es de lo más escandaloso que hay, supremamente escandaloso. Dice capítulo 8, versículo 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. O sea, no estaban trabajando, estaban de gira evangelística. ¿Quién pagaba eso? Dice, y algunas mujeres
que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, el intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Habían mujeres ricas que costeaban esa campaña. Eso es un escándalo. Eso es una campaña escandalosa. Porque precisamente se supone que es al revés, ¿cierto? Que los hombres deben mantener a las mujeres. Y todas las campañas de Jesús y sus discípulos fueron costeadas por mujeres, fueron sostenidas por mujeres. Estos son datos donde se muestra que Jesús rompía todos los esquemas y todos los paradigmas religiosos. Bueno, después de eso tenemos la parábola del sembrador. Jesús comienza a hablar de la palabra en el corazón de las personas. ¿Cómo prospera la palabra en el corazón de las personas? Conocemos la parábola del sembrador. Él dice que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Nada más con la parábola, una de las cosas que tenemos que preguntarnos es por qué el sembrador era tan torpe, por qué el sembrador era tan necio. Esa es la pregunta que sobresale de la parábola. ¿Cómo va a hacer que la semilla caiga junto al camino? ¿Cómo va a ir caminando y bota la semilla entre espinos? ¿Cómo va a ir caminando y cae la semilla entre tierra que tiene rocas abajo, que no tiene profundidad? ¿Por qué no toma toda la semilla y la coloca en buena tierra para que no se pierda la semilla? La respuesta está en la explicación que hace Jesús acerca de qué es la semilla. Y él dice, la semilla es la palabra de Dios. ¿Y eso a qué nos lleva? Aparte de los cuatro terrenos, es decir, la persona inestable, cuando dice cayó junto al camino, las personas de junto al camino son las personas que no echan raíces en ninguna parte. Y como no echan raíces en ninguna parte, no pueden crecer, sino que un día están allí, otro día están acá. Miren, ahora mismo nosotros tenemos un problema con las redes, con el YouTube, con todo eso. ¿Por qué? Porque estamos a la orden del día con toda una serie de predicadores, muchos son muy, muy buenos, otros son muy, muy malos, pero tenemos mensajes y mensajes y mensajes y mensajes. Hermano, en promedio, en una congregación se dan 2 mensajes. El mensaje del culto de mitad de semana y el mensaje del domingo. ¿Qué puede pasar si una persona el domingo escucha el mensaje de la congregación donde Dios la puso, del pastor que Dios le puso? Pero el lunes, mientras lava los platos, engancha otra prédica de John MacArthur. Se escucha toda la prédica de John MacArthur. Después a la media hora la llama el hijo y le dice, mami, mira, encontré esta prédica, escúchatela para ver. Y sale otra prédica. Hermano, eso va a traer crecimiento. Si yo estoy de aquí para allá, de acá para allá, oigo aquí, oigo allá, oigo esto, oigo lo... Entonces, ¿qué pasa? Que dejamos que las ideas entren en nuestra mente, salgan de nuestra mente, entren en nuestra mente, salgan de nuestra mente. Somos simplemente como un puente donde pasa. Esos son los del camino. Los del camino no son los que se congregan en el camino, no. Son los que siempre van de camino. O sea, van de camino, van pasando por aquí y oyen esto, van pasando por acá, oye, o sea, todo lo que oyen es de paso, no hay profundidad, no se sientan sobre esto. Mire, cuando nosotros, bueno, por lo menos
yo les he contado que cuando yo entré a estudiar en el Instituto Bíblico, lo primero que me dijo el maestro fue, no vas a leerte ni un solo libro, ni un solo libro. Te compras una Biblia que no tenga comentarios, que no tenga estudios, que no tenga anotaciones, una Biblia que tenga solamente Biblia y te lees toda la Biblia en un año. Yo hice exactamente lo que el maestro me dijo. ¿Por qué lo hice? Hombre, porque yo tenía una comunión con Dios tan clara que yo sabía perfectamente que Dios me había llevado allá y que ese era el maestro que Dios había puesto para formarme. Y sabía que era imperfecto y que tenía defectos, pero sabía que esa era la formación que Dios tenía provista para mí. Y estábamos en un curso como de 40 o quizás 50 personas, todos estudiados. Y yo recuerdo que habían alumnos que no obedecían lo que él decía. Y entonces a veces íbamos a hacer un trabajo en grupo y iba donde X alumno, que hoy en día es pastor de una iglesia, y encontraba que en la biblioteca tenía todos los libros de Benny Hinn, tenía todos los libros de confesión positiva, tenía todo lo que el maestro prohibía leer. Y él prohibía leer lo bueno y lo malo. Él decía, en el primer año de estudios solamente se van a leer la Biblia, no van a leer ningún comentarista, ni que sea bueno ni que sea malo. Yo lo hice tal cual, Después de eso, él comienza a recomendar diferentes comentaristas de sana doctrina y finalmente uno comienza a abrir la mente en el sentido a vamos a ver qué opina esto y vamos a ver qué opina el otro y comienza uno como a formarse. Pero uno de los teólogos que yo consulté y lo escuché que dijo que si uno quería avanzar en el conocimiento de Dios, uno tiene que tener un maestro. Y uno tiene que escoger un teólogo que le guste. Eso no quiere decir que no vas a leer libros de más nadie, sino de eso. Pero uno debe escoger un teólogo. Y yo le hice caso a esa persona, a ese maestro, le hice caso. Y escogí un teólogo. El teólogo que escogí, que me pareció perfecto, porque me pareció que tenía un equilibrio entre el poder de Dios y el conocimiento, entre la experiencia y el conocimiento, fue Jonathan Edwards. Y yo comencé a estudiar todos los libros y toda la teología de Jonathan Edwards, que es bien complicada, que es bien difícil de entender, pero logré captar una cantidad de cosas que no hubiese podido captar si me paso toda la semana escuchando los sermones que me manda todo el mundo para yo decirles si están bien o están mal. O porque a mí me gustó y a ti te gustó y a ti me gustó y a ti me gustó. Y no hay crecimiento porque no hay formación. Tuvimos un servicio ayer miércoles. Si yo pregunto, ¿cuál fue la enseñanza de ayer? ¿Qué fue lo que Jesús te dijo ayer que tenías que hacer? No todo el mundo se va a acordar. ¿Por qué? Porque nos llenamos la mente de conocimiento de aquí para allá. Esos son los del camino, los que escuchan a todo el mundo. Hoy, mire, a mí me pasa algo que es muy común. La gente simple, la gente superficial te pide un consejo. Y tú le dices, no, pues la Biblia dice que no puedes hacer sino esto y esto y esto. Pasa un mes y el mismo consejo que te pidieron o la misma situación que compartieron contigo, ya la saben más de 4 o 5 personas. ¿Por qué? Porque el consejo que yo les di era muy simple, muy radical, muy primitivo y esa persona está buscando otro consejo. O sea, alguien que le diga lo que ella quiere oír. Y así pasa de necedad en necedad. Entonces, los de junto al camino son personas que no tienen la capacidad de concentrarse en una sola cosa, sino que van de paso por la vida. La doctrina y la palabra de Dios pasa por ellos, pero no se queda, no profundizan. Y así todos los terrenos, el de los espinos tiene que ver con los problemas, que se amargan porque hay problemas y ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren saber nada de Dios, ya no quieren estudiar más porque hay problemas, porque han sido fieles, le han servido a Dios, pero Dios les ha fallado y se llenan de amargura. Esos son los espinos, total, se perdió. La palabra se perdió, lo de los afanes
de este siglo, lo de las personas que siempre están atareadas, siempre están angustiadas, siempre están estresadas, siempre están trabajando, lunes festivo, de noche, trabajo para allí, trabajo para acá. Esas personas, pero ¿y qué hacemos si necesitamos la plata? Pues en el reino de los cielos esas personas no pueden crecer. Y si tú me dices a mí, ¿qué hago? Necesito trabajar doble. Yo te digo, pues sigue trabajando doble. Sí hay cosas que puedes hacer. Por ejemplo, puedes suspender algunos servicios que están de más. Puedes hacer un recorte en tu presupuesto. No. Puedes mudarte de un apartamento de estrato 7 para uno estrato 4. Y así no tienes que trabajar tanto. Eso no. Entonces, la Biblia dice que si alguno quiere venir en pos de Jesús, tiene que hacer ¿qué cosa? Tiene que negarse a sí mismo. Tú no puedes seguir a Jesús buscando el momento cómodo, el momento perfecto, la situación perfecta. Es decir, cuando yo pueda, cuando yo quiera, cuando yo tenga tiempo, busco a Jesús. No, realmente no lo quieres buscar. Ir tras Jesús conlleva un precio sacrificial. Siempre va a haber algo que tienes que sacrificar. Y si no, pues simplemente no puedes ir detrás de Él porque Él es más costoso y más precioso que todo lo que puedas tener en esta tierra. Entonces, en la parábola del sembrador, Jesús nos muestra que el sembrador va a sembrar en todas partes. ¿Y qué nos quiere decir eso? ¿Quién nos quiere decir eso? Hermanos, que tenemos que predicar la palabra de Dios sin hacer ningún tipo de análisis selectivo de ¿será que me va a escuchar o no me va a escuchar? Hay que predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, al que quiere y al que no quiere, al que me parece que sí y al que me parece que no. Eso es botar la palabra. Es decir, nosotros predicamos la palabra a gente que a veces hasta se burla de nosotros. No importa. Esa palabra, dice la Biblia, es viva, es eficaz, es eterna. Esa palabra es duro decirlo, pero esa prédica que a nosotros nos duele porque aparentemente no tuvo fruto. La persona a la que evangelizamos y se burló, se rió, y nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo en predicar la palabra. ¿Sabe qué va a pasar el día del juicio? Esa predicación va a quedar expuesta en una pantalla delante de esa persona, para gloria tuya y condenación de la persona. Porque la gente, y eso es algo que tenemos que entender, ojo, algo que tenemos que entender, y se lo escuché hace poco a un hombre y me pareció tan claro como lo formula, tan claro como lo formula. Escuchen lo que les voy a decir. Él dice, decirle a los pecadores que se van a ir para el infierno por causa de sus pecados, es lo mismo que decir que nosotros vamos para el cielo porque no estamos cometiendo esos pecados. ¿Sí o no? Suena feo, ¿no? ¿Lo hacemos? Lo hacemos a diario. Siempre lo hacemos. Le decimos a los pecadores que por sus mentiras se van a ir para el infierno, que por su fornicación se va a ir para el infierno, que porque son homosexuales se van a ir para el infierno. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciéndole a ellos? Que nosotros vamos para el cielo porque no hacemos esas cosas. Y eso no es el evangelio, esa es una religión, eso es una herejía lo que estamos diciendo. Los pecadores se van a ir para el infierno porque rechazan a Jesús. Y nosotros que también somos pecadores vamos a ir para el cielo por haber recibido a Jesús. Pero ellos y nosotros somos iguales. Y siempre que vamos a evangelizar debemos tenerlo en cuenta. Pecadores ellos y pecadores nosotros, igual. Para el infierno nos tenemos que ir todos. Todos nos tenemos que ir para el infierno. La diferencia es que hemos creído en Jesús. Así que tenemos que reestructurar muy bien lo que nosotros predicamos, porque precisamente el desconocimiento de Jesús es el que hace que nosotros caigamos en ese vacío. Diciéndole a la gente, te vas a ir para el infierno porque
porque los mentirosos, por los no sé qué, por no sé, o sea, como que nosotros no somos mentirosos. Nosotros no somos mentirosos. No está la iglesia del Señor Jesucristo llena de mentirosos que mienten hasta en el púlpito. Entonces, decir que ellos se van por el pecado y nosotros por nuestra santidad es la herejía más grande del mundo. Lo que tenemos que predicar es a Cristo. Y cuando ellos rechacen a Cristo, ese será el testimonio que los condene. Cuando ellos estén frente al trono de la gracia para ser juzgados, el testimonio que los va a condenar es el testimonio de Jesús. Ahí es donde va a ser exhibida la predicación de la iglesia. Las veces en que ellos escucharon el evangelio y lo rechazaron, esa será la condenación. Jesús dijo en el evangelio de Juan, en esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La condenación consiste en el rechazo de la luz y Jesús es esa luz. Entonces, aquí es donde está el error doctrinal. Aquí es donde está la religiosidad que nos carcome a todos y que no nos permite alcanzar al pecador. Porque en vez de irle a predicar a Cristo y a mostrarle el camino de salvación, lo que le mostramos es su pecado y su culpa. Y lo que le mostramos es condenación. Y eso es lo que Jesús está tratando de remover acá. Bueno, entonces continuemos. Bueno, ustedes conocen la parábola del sembrador y finalmente dice que el terreno bueno son las personas que con corazón bueno y recto, versículo 15, los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahí es donde yo les digo lo de escuchar el sermón del domingo y luego el lunes el de John MacArthur, el martes el de John Piper, el miércoles el de yo no sé quiéncito, el jueves el de San Cucay, el viernes el del no sé qué. No, aquí dice, son los que escuchan y retienen. Si usted quiere crecer, venga como viene la gente que crece en la iglesia. La gente que crece en las iglesias viene con una libreta de apuntes, porque hay momentos en la prédica donde Dios te habla directamente a ti. Y si tú no captas ese momento, tú no sabes por qué. En una prédica de 1 hora tú le puedes decir amén a muchas cosas que tú sabes que son y que tú las cumples. El asunto es cuando la prédica toca tu vida, toca una deficiencia que hay en tu carácter, en tus emociones y en tu conducta. Cuando esa deficiencia, ese vacío es tocado por la palabra de Dios, tú tienes que anotar. Y tú te tienes que ir a tu casa a repasar eso. Dice, retienen la palabra. Eso es buena tierra. La gente que no oye por oír. Así como que vamos a disfrutar de un buen sermón, vamos a disfrutar de una exposición magistral de la palabra. Ay, qué chévere, espectacular, tremendo sermón. Sí, pero exactamente cuál es la palabra que el Espíritu Santo trajo para moldear y transformar tu conducta, tu carácter, tus emociones. Esa palabra tiene que estar escrita en tu agenda y el lunes cuando te levantes tienes que trabajar en ella. ¿Qué decía el Antiguo Testamento a los padres? Estas palabras que yo te mando las escribirás en los postes, las pondrás en tu mano, te las escribirás en tu frente para que tus hijos estén todos los días viendo ahí Jehová tu Dios, uno es, todo el tiempo. Y yo tengo que trabajar con mi alma, porque si a mí Dios el domingo me dice que hay algo que tengo que cambiar y yo el martes ya se me olvidó, el lunes ya se me olvidó, yo soy mala tierra. No estoy reteniendo la palabra. Yo soy una persona que oye por oír. Aunque esté todos los domingos en la congregación, pero yo estoy ahí, pero estuvo bueno el sermón, pero ¿y qué te dijo? Yo no puedo recordar el sermón completo. Es más, a mí me llaman y me dicen de qué predicaste y yo misma no me acuerdo. De lo único que yo me acuerdo es cuál fue el área que Dios tocó en mi vida y que hay que arreglar. De eso sí me acuerdo. De eso sí me acuerdo. Y eso sí queda ahí en mi corazón como un cuchillo que se entierra y dice, yo tengo que trabajar en eso porque ya Dios habló. Y cuando Dios habla y dice, arregla esto, tú tienes que ponerte pilas y obedecer. Ok. Bueno.
Bueno, entonces continúa la manifestación del poder de Dios. Bueno, miren otra cosa, que cuando aparece la mamá, cuando aparece María y los hermanos de Jesús, o sea, son una cantidad de cosas donde Jesús actúa y reacciona de una manera inesperada. María y sus hermanos, los hermanos de Jesús, están afuera, quieren verlo. Él está en una faena terrible de sanidades, milagros, prodigios. Y él dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Yo no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para nada. Yo estoy es en lo que estoy. O sea, dándole prioridad a los pecadores, a los enfermos, a los que de verdad me necesitan. Luego aparece el poder de Jesús sobre el mar, sobre el viento. Jesús calma la tempestad en el versículo 22, 8:22. Luego viene la autoridad de Jesús sobre los demonios, el endemoniado gadareno en el versículo 26, la autoridad de Jesús sobre los demonios. Y vemos otro milagro, ahora sí vemos el milagro de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Entonces vemos que Jesús tiene poder, que no solamente Él hace milagros cuando se lo piden, sino que hay poder dentro de Él, como el de la mujer que toca el manto sin que Jesús sepa, pero ella dice que al tocar el manto va a ser sana, o sea, tiene una fe impresionante en el poder de Dios, se agarra del manto y es su fe, y este es un milagro que nos revela claramente acerca del poder de la fe. O sea, allí sí queda claro que hay una ley que hace que la fe desata el poder de Dios. Eso es un principio espiritual que tenemos que aceptar porque está expuesto ahí. Esta mujer no habló a Jesús, no dijo nada, era una mujer que ceremonialmente hablando es una mujer inmunda. Ella no tenía permiso de salir de su casa, ella no podía tocar a nadie porque a la persona que tocara quedaba contaminada y no podía adorar a Dios, sino que tenía que hacerse un proceso de purificación para poder entrar en el altar. Total es que esta mujer tiene que hacer todo al oculto, tiene que estar siempre escondida, tiene que estar siempre tapada, porque la ley no permite que esas mujeres anden por ahí tocando gente porque las contamina. Y bueno, sabemos lo que ella hizo y cómo fue sanada en el mismo instante en que tocó el manto de Jesús. Bueno, en el capítulo 9 habla de la misión de los 12 discípulos. Vamos a leer el capítulo 9 del 1 al 6 rápidamente. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ok, bueno, entonces vemos que los discípulos reciben la comisión de predicar el evangelio. El evangelio es perdón de pecados, el evangelio es un llamado al arrepentimiento, pero el evangelio también va acompañado de sanidad de los enfermos. Y eso nos muestra que hay un principio que no debe ser olvidado. O sea, que el propósito de Dios es sanar, que como toda regla tiene sus excepciones. Es decir, que habrá momentos en que Dios decide no sanar porque tiene otro propósito. Por ejemplo, el propósito de llevarse a la persona. Él es soberano y se puede llevar el que quiere, pero normalmente, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, normalmente la voluntad de Dios es nuestra sanidad. Por eso debemos orar por los enfermos con fe. Cuando hay un enfermo, hay que orar por los enfermos con fe. Hay que creer en el poder y en la autoridad que Dios nos ha dado. El problema que tenemos es que esa fe ha menguado. Esa fe ha decaído y ya nos da temor o no tenemos la certeza o la seguridad de que Él quiera sanar. El enemigo se ha encargado de convencernos de que Jesús no siempre quiere sanar.
pero hemos llegado al punto en el que creemos que las sanidades son la excepción de la regla y la enfermedad y la muerte es la regla. No, cuando Jesús llega a una vida, siempre va a querer sanarla, sanar su alma, libertarla del pecado y también sanar la dolencia que tenga en el cuerpo. Por eso debemos tener claro eso, que el propósito de Dios es sanar, salvo que Dios manifieste algo diferente, pero Dios quiere que los enfermos se sanen por su nombre para testimonio suyo, para que se sepa que Él es el Señor y que la persona junto con la sanidad reciba la salvación, reciba el Evangelio. Bueno, luego muere Juan el Bautista. Ahora en el versículo 10 tenemos otro milagro que es la alimentación de los 5,000. En este milagro se nos muestra un principio que debe ser liberador para todos los creyentes en cuanto a la provisión. Una de las cosas con las que más luchamos la gente común y corriente es con el presupuesto, con el no me alcanza la plata, con el cómo hago para cubrir todos mis gastos, cómo hago para saciar todas mis necesidades, cómo hago para sostener a mis hijos, cómo hago para sustentar mi casa. La gente común y corriente padece de estas preocupaciones y de estas angustias. En este milagro, que es la alimentación de los 5,000, se cumple aquel principio que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte, donde decía que no debemos estar afanados por qué vestiremos o qué comeremos, porque eso es lo que afana a los gentiles, es decir, a los incrédulos. Y que tiene que haber una diferencia entre las cosas que le preocupan a los incrédulos, a los que están perdidos, y las cosas que le preocupan a los que hacen parte del reino de los cielos. Entonces es vergonzoso para el reino de los cielos que las personas que pertenecen al reino de los cielos estén preocupadas por qué ropa se van a poner o qué van a comer. Es vergonzoso. Entonces Jesús dice, no se afanen por estas cosas, porque por todas esas cosas se preocupan los gentiles. Pero vuestro Padre, es decir, ustedes tienen un Padre, pero vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Ahora, termina diciendo, mas busquen primero el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Si se van a estresar, si se van a afanar, si se van a angustiar, preocúpense por el reino de los cielos. Preocúpense por buscar la justicia y la verdad. O sea, preocúpense por ser mejores cristianos. Preocúpense por hacer la voluntad de Dios. Preocúpense por entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Preocúpense por conocer la palabra de Dios. Preocúpense por perfeccionar la adoración y el servicio a Dios. Eso no quiere decir que no van a trabajar. Lo que está diciendo Jesús es que la preocupación de nosotros no debe estar en lo que vamos a comer, ni en lo que vamos a vestir, no debe estar en el dinero. Y dice que cuando tú te preocupas por lo que te tienes que preocupar, ¿cómo voy a agradar a Dios? La salvación de mis hijos debe ser más importante que la universidad. Que mi hijo se convierta a Cristo debe ser más importante que pagarle la universidad. Eso no quiere decir que no hay que pagarle la universidad, pero estamos hablando de un orden de prioridades. Es decir, si yo no puedo dormir una noche porque no puedo pagar el semestre de mi hijo, pero puedo dormir plácidamente sabiendo que él está perdido en el trago, en el ron, en la droga, con las mujeres, con el vicio, con lo que sea, y a mí nada de eso me preocupa, yo no pertenezco al reino de los cielos. Yo pertenezco al reino de aquí, donde la gente se preocupa es por lo material. Es lo que Dios está diciendo. Entonces, aquí Él cumple ese principio porque la gente está encantada escuchándolo. Se hace de noche, se hace tarde, están en un lugar desierto y los discípulos comienzan a captar la necesidad de que la gente no ha comido en todo el día y que están demasiado lejos de su casa, que se está haciendo de noche, que no hay lugar para comprar nada. Entonces le dicen,
despide ya a la gente para que alcancen a llegar a su casa. Jesús dice, no, denle ustedes de comer. Y bueno, ya conocen el milagro, comenzaron que no alcanza, que como no sé qué, bueno, pero aparecieron unos panes, aparecieron unos peces y el Señor los multiplicó. Yo no sé si usted conoce el milagro de la multiplicación, yo lo conozco todos los meses. Todos los meses yo experimento el milagro de la multiplicación. Y a fuerza de experimentarlo todos los meses, uno ya aprende a estar relajado. O sea, faltan 3 días para hacer unos pagos y los pagos son como de 6 millones de pesos y hay medio millón en la cuenta. Relax, algo va a pasar, algo va a pasar. Pero solamente puedes llegar allá cuando aprendes a confiar en Jesús y comienzas a entender que sí lo va a hacer, o sea, que Él sí multiplica. Este es uno de los milagros más lindos que hay porque no es nada sobrenatural, porque no es nada anormal. No hay una narrativa que diga que los panes comenzaron a multiplicarse, que al pan grande le salió un pan chiquito, o que el pan se empezó a agrandar, o que los pescados tuvieron peces. No, no hay nada de eso. Dice simplemente que Él se sentó, dio gracias, oró, puso la mesa en el sentido de que se sienten todos a comer, cogió los pececitos, los pancitos, 5,000 familias reunidas ahí en grupos de a 1,000. Entonces, Él simplemente dio gracias, lo partió y no dice más nada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué eso? Esa es la multiplicación natural, esa es la bendición que Dios le da a las personas que tienen prioridad con la búsqueda de su reino con respecto a las cosas materiales. Que repito, no es que no trabajes, no es que no pagues, no es que no pagues en la luz, no es que seas tramposo, no es que seas fresco, no es que seas conchudo. No, estoy hablando de la preocupación, de la ansiedad, del preocuparnos por esas cosas y no estar preocupados por lo que de verdad debiéramos estar preocupados. Entonces Jesús los alimentó y dice que todos comieron, todos se saciaron, recogieron lo que sobró. Eso es interesante porque cuando usted le sirve al Señor, sobran cosas para usted. Después de usted repartir y repartir, sobra un poco de cosas para hacer. Mire, yo leo ese milagro y bueno, yo solamente puedo darle tantos testimonios que puedo contar, miles de testimonios, no solamente míos, de personas que hoy estaba hablando con una chica que estaba desesperada porque no le han pagado en su empresa, no le han pagado, ya tiene mucho tiempo sin devengar nada, ya ha trabajado y ahora no le han pagado. Entonces se me acercó y me dijo que le prestara los 10,000 pesos y que entonces cuando yo voy a pasarle los 10,000 pesos, ella mira el NECI y en el NECI tiene 580,000 pesos. Ella me dice, tú me pusiste lo que yo no te he puesto nada, yo te estoy poniendo los 10, los otros no sé de dónde salieron, pero seguro que el Señor te los mandó. Entonces, hermanos, de verdad que el problema de nuestra vida es la falta de fe. El vivir en nuestras propias fuerzas, el no entender que buscar a Dios es el mejor negocio que podamos hacer en todos los sentidos, en todos los sentidos. Bueno, entonces viene la confesión de Pedro. Ahora sí vamos a pasar al capítulo 9, que es la confesión, al segundo segmento, la confesión de Pedro. Continúa Jesús, o más bien Lucas, mostrándonos algunos principios básicos del reino de Dios, del reino que el Señor Jesucristo vino a inaugurar aquí en la tierra. La confesión de Pedro es importante, ¿por qué? Porque para la salvación, lo primero es que nosotros tengamos claro quién es Jesús. Eso determina si yo soy cristiano. ¿Por qué digo eso? Porque el diablo ha elaborado tantas versiones de Jesús. Porque si tú tienes una versión equivocada de Jesús, no tienes a Jesús. Es decir, la estrategia de Satanás para impedir que la gente encuentre la salvación en Cristo Jesús es hacer miles de versiones de Jesús
para que tengas una versión falsificada de Jesús y creas que tienes a Jesús, pero no lo tienes. Por ejemplo, él comenzó a hacer su labor aquí en este pasaje, en el versículo 18, vamos a leer del 18 al 20 rápidamente. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Ok, entonces, ¿por qué Jesús hace esa pregunta? Porque podían estar cerca de él y no saber quién es él. Y el no saber quién es Jesús es exactamente estar perdido, aunque estés al lado de él sin saber quién es él. De hecho, los discípulos pasaron por todo un proceso hasta que llegaron a entender con claridad quién era Jesús. Recuerden, en la pesca milagrosa, Pedro se tira encima, se le tira a los pies a Jesús, se le tira a los pies y dice, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Cuando Jesús calma la tempestad, ellos dicen, ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Es decir, había como un asunto de sí creo, pero no sé exactamente cómo es la cosa. Pero lo que es peor, ya habían rumores de diferentes versiones acerca de quién era Jesús. Y ellos ya las han oído, digamos, las diferentes teorías, sectas o religiones. Y ellos dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres algún profeta del Antiguo Testamento que ha resucitado. Y si Jesús era cualquiera de esos y no era quien era, es decir, si ellos llegan a creer que Jesús es Juan el Bautista reencarnado, o Jesús es Elías resucitado, o Jesús, no pueden ser salvos, porque la salvación tiene que ver con saber que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. ¿Y qué tenemos hoy en día? Un sinnúmero de sectas, un sinnúmero de religiones que han adulterado un poco la persona de Jesús, o sea, la naturaleza de Jesús, quién realmente es Jesús. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús es una encarnación del ángel Gabriel, que Jesús es el primer ser que Dios creó, que realmente es el arcángel Gabriel, porque acuérdense que el arcángel Gabriel fue el que hizo la anunciación a María, entonces ahí como que el arcángel Gabriel fue el que engendró a Jesús y realmente Jesús es una emanación del arcángel Gabriel. Los del ángel Morón y estos que tienen un templo por acá, los mormones, esos mormones dicen que Jesús es un profeta que se le apareció a yo no sé quiéncito y una cantidad de locuras y una cantidad de estupideces. Mire, la clave es preguntarle a las personas para ti quién es Jesús. Y conforme ellas responden, tú vas a saber si son salvas o no. Por ejemplo, el hombre promedio, tú le preguntas quién es Jesús y dice algo así como que Jesús fue el hombre más importante de todos los tiempos. Jesús fue un gran profeta. Solamente la elaboración de la frase Jesús fue muestra que no saben quién es Jesús. Porque si vamos a hablar de Jesús, no puede ser conjugado el verbo en un pasado porque Jesús es eterno. Así que lo correcto es decir Jesús es. Para los que lo conocen, Jesús no fue, Jesús es. Y para los que conocen a Jesús, Jesús es quien dice que es. Es decir, lo que sabemos de Jesús es lo que Él mismo ha dicho de sí mismo, pero no solamente porque Él lo haya dicho, sino porque esa realidad ha transformado nuestras vidas. Así que lo correcto es decir, como decía una señora, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Rey, Jesús es mi Dios, Jesús es mi refugio, Jesús es mi esperanza, Jesús es mi fortaleza, Jesús es todo para mí. Esa expresión muestra con claridad que la persona conoce a Jesús de manera personal. Pero si comienzan a elaborar un asunto de yo creo que Jesús fue el más grande de los profetas, o yo creo que Jesús, estamos delante de una doctrina
de origen satánico, porque es una doctrina que hace amigable a Jesús, pero que le resta la esencia de su divinidad, que es el poder que Él tiene para salvar. Así que ese Jesús, que fue el mejor profeta de todos los tiempos, no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia es el Verbo, es el gran yo soy, es el Todopoderoso, es el Alfa y la Omega. O sea, son cosas que no se pueden encasillar en ningún hombre importante y en ningún profeta importante. Entonces la pregunta es fundamental, fundamental para ustedes. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Entonces Pedro dijo, el Cristo, el Hijo de Dios. Luego Jesús manda a que no le digan a nadie nada, porque va a entrar ya en el proceso de la persecución. El versículo 22, vamos a leer hasta el versículo 27. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte Que no gustarán. no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ok. Bueno, miren la conexión que hay entre los dos textos. Primero, Jesús, ya aquí está empezando la etapa final del ministerio de Jesús. Y en este momento a Jesús lo que le interesa es la formación de sus discípulos, más que el evangelismo a gran escala y el show y todo eso. Es lo que le interesa es dejarlos formados, con una concepción clara de quiénes son y qué es lo que les toca hacer. Entonces, Él primero pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Para tener claro si ellos saben la realidad acerca de la persona de Jesús, de su divinidad, de su deidad, de su naturaleza. Y una vez que Él se da cuenta que tienen eso claro, o sea, que ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios, comienza a decirle la parte difícil. La parte difícil que es prácticamente la parte que entra en conflicto con lo que ellos acaban de decir, porque ellos acaban de decir, tú eres el Cristo de Dios, o sea, tú eres el ungido de Dios, tú eres el que estamos esperando, o sea, tú no eres un hombre ni eres un profeta, pero Jesús te está diciendo, es necesario que yo, que no soy ni cualquier hombre ni cualquier profeta, sino lo que ustedes acaban de decir, el Hijo de Dios, es necesario que yo padezca. Ahora viene el proceso de, ok, llegaron hasta el punto en la revelación, porque los otros evangelios muestran que Jesús felicita a Pedro y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló ningún hombre, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, fue una revelación que viene de lo alto, que ya les llegó la luz. Han llegado a un punto en la revelación con respecto a la persona de Jesús bien alto. Pero ahora tienen que negociar eso que ellos saben con la obra de Jesús. Va a ser ultrajado, maltratado, humillado, difamado, vejado, exhibido públicamente y va a morir en una cruz. Es supremamente complicado para los discípulos manejar ambos conceptos. Saber que este es el Hijo de Dios, que este es el Mesías que hemos esperado por siglos y siglos. Saber que tiene el poder, que ha desplegado poderes sobrenaturales, poderes soberanos sobre toda fuerza de la creación. Y ahora nos va a salir con que una partida de resentidos sin vergüenza lo van a apedrear, torturar, masacrar, exhibir de la manera más vulgar, de la manera más horrenda.
Y él está diciendo, es necesario que eso suceda. Ellos no alcanzan a entender lo que va a pasar. Están en un punto crítico de su fe. ¿Por qué? Porque es que nadie espera que al Hijo de Dios le pase eso, por mucho que esté revelado en la palabra. Entonces, él comienza a decir eso, es necesario que pase esto, que pase esto, que pase lo otro. Y si ustedes quieren venir detrás de mí, ustedes tienen que ir por el mismo camino, o sea, por el camino de la negación. O sea, yo no soy el camino de la realización personal. Yo no soy el camino del éxito y de la prosperidad. Yo no soy el camino de la fama y de la gloria. Yo soy el camino de la humillación. A través de la humillación, del sometimiento, de la humildad, ustedes llegan a mí. Yo soy la gloria. Es decir, el punto más glorioso hacia donde una persona puede caminar es hacia Jesús. Caminar hacia Jesús es caminar hacia la gloria, es caminar hacia la salvación, es caminar hacia la eternidad, es caminar hacia el mismo trono de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer en el camino? Despojarme de mi orgullo, de mi soberbia, de mis caprichos, de mis codicias, de mi pecado, de mi amor por el mundo, de mi deseo de ser afirmado, de mi deseo de ser alabado, de mi deseo de ser aceptado y de ser reconocido. Yo tengo que dejar todo eso atrás y ir en pos de Jesús en medio de un camino de desprecio, de traición, de dificultades y de prueba. ¿Por qué? Porque es que Jesús quiere que lo sigan una parranda de masoquistas. No, porque lo que Él tiene es muchísimo más glorioso y las personas que caminan por ese sendero, o sea, por la puerta estrecha, no por la puerta ancha, sino por la puerta estrecha, las personas que caminan por ahí no caminan amargadas, no caminan reprimidas, no caminan enojadas, porque es que aquí no se puede hacer nada y uno por esta senda estrecha, aquí todo es malo. No, no caminan así porque saben perfectamente a dónde van. Y no tienen deseos de ir a caminar por la otra vía amplia y transitada de mucha gente porque saben perfectamente a dónde termina esa vía. Así que los cristianos no viajan en primera clase, no, viajan incómodamente en un tren tartaletúo que se mueve, que golpea, que da dolor acá en la espalda, que hace bulla y que fastidia. Nosotros no viajamos en primera clase, pero nuestro destino sí es el cielo y la gloria. Habrá gente que viaja en el avión presidencial, pero se van para el infierno. Luego, cuando el cristiano sabe hacia dónde va en el tren cantando, va en el tren feliz y va en el tren dando gracias. Y usted va a ver, y el rico va en el avión 1A y va amargado, va aburrido y va reclamando. Entonces, esa es lo que Jesús está diciendo. Es decir, tengan cuidado que el llamado que yo les hago no es como la gente cree, no es como lo pintan. Ahora, Él está diciendo todo eso, es decir, soy el Hijo de Dios, pero me va a pasar esto, voy a ser crucificado y luego voy a resucitar. O sea, manejar todo eso ahí, eso es muy complicado para ellos. Ellos no. O sea, llegaron hasta que Él es el Hijo de Dios, hasta ahí. O sea, que la parte chévere. O sea, estamos con el Hijo de Dios, o sea, coronamos. Pero que se nos va a morir, y que nos van a perseguir después a nosotros, o sea, esa parte no la pueden procesar. Hay un texto, hay un versículo de último que dice, les digo la verdad, hay algunos de los que están aquí, se supone que Él está con todos los discípulos. Y en el versículo 27 Él dice, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La gente le encanta sacar los versículos de contexto para decir, yo recuerdo que alguna vez estuve yendo a unas reuniones que, yo no me acuerdo, creo que eran de metafísica, sí, habían un poco de locos que hablaban. Y uno de esos locos decía que habían unos discípulos de Jesús que nunca habían muerto y que vivían entre nosotros, pero estaban con una identidad así, ¿cómo se llama así? Sí, como unos espías, exacto, como unos espías, así como unos infiltrados. Y él usaba ese versículo para decir eso, que habían unos discípulos de Jesús que estaban vivos y que nosotros no sabíamos. Uno de esos discípulos era Juan, pero que tenía otro nombre y que él sabía y que él
los espíritus de ayuda se lo habían revelado, y bueno, y de cuanta lo que era ahí, gracias a Dios el Señor me sacó rapidito de ahí. Pero sencillamente cuando Jesús dice algunos de ustedes, se está refiriendo a los 3 que fueron con él al monte de la transfiguración. Eso se llama contexto, eso está ahí mismo. En el versículo 27, él dice, algunos de ustedes no se van a morir sin ver el reino de Dios. Algunos de ustedes no se van a morir sin ver el reino de Dios. Y en el versículo 28, Jesús toma a 3 discípulos y se los lleva para un monte que se llama el monte de la transfiguración. Vamos a leerlo lo más rápido que podamos, del 28 hasta el 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaron de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ok, esto que nosotros vemos aquí fue una visión que Jesús voluntariamente quiso mostrarle a 3 de sus discípulos, a los llamados el círculo íntimo de Jesús, Juan, Pedro y Jacobo. Jacobo, Juan y Pedro. Los 3 discípulos de mayor intimidad, de mayor cercanía con Jesús, y quizás los 3 discípulos que tenían el papel más importante en el desarrollo de la iglesia cuando él partiera. Y que iban a tener también el mayor grado de persecución y sufrimiento, y esta experiencia les serviría a ellos de un fundamento para afirmar su fe, para recordar aquella experiencia, para recordar esa visión que les daría fortaleza, que les daría inspiración, que les daría seguridad. En la visión que hay, Jesús muestra su gloria. Yo personalmente creo que lo que está mostrando aquí es una parte de su gloria, porque el relato que hace Lucas, el relato que hace Lucas acerca de Jesús, muestra la gloria de Jesús en su santidad, en su esplendor, muestra la gloria de la presencia del Padre, es decir, el Padre visita al Hijo en una nube. Aparecen 2 personajes que representan, o sea, los personajes literalmente están ahí en la visión, pero ellos representan 2 fundamentos importantes de la gloria de Dios y del reino de Dios. Esos 2 fundamentos son la ley y los profetas. Moisés representa la ley de Dios, que representa la justicia, la santidad, la integridad de Dios. Eso es lo que representa Moisés. Y Elías representa la fidelidad de Dios, porque él es el profeta, ¿cierto? Que muestra claramente que Dios cumple proféticamente todo lo que ha prometido. La ley y los profetas es uno de los principios o de las bases morales, doctrinales del reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo, que además de ser el Hijo de Dios, además de ser el Rey del reino de los cielos, por así decirlo, es también el portador de la gracia, es también el portador de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo en ese monte? A estos 3 seres en una manifestación gloriosa, no tan gloriosa como la visión que tiene Juan en la isla de Patmos en el Apocalipsis, porque cuando Juan ve esa visión, a él no le queda fuerza ni para hablar, sino que él cae desmayado frente a esa visión, porque aquí, y según lo que nosotros vemos en la resurrección de Jesús, en otros evangelios, Jesús dice, aún no he ido a mi Padre, es decir, aún
no he sido glorificado. Y luego en las apariciones de Jesús, pues Jesús no era fácil de identificar, porque como que asumía diferentes figuras humanas como para ocultar ese esplendor que si se llegase a manifestar, no podría él hablar con las personas porque sería como Juan en la isla de Patmos, que cae desmayado, privado ante la gloria del Señor Jesús, como lo describe Juan, que el rostro de él resplandece como el sol, que sus ojos son como dos llamas de fuego, que de su boca sale una espada aguda con la que va a herir a las naciones, que tiene un cinto de oro, que tiene sus pies como bronce bien fino, bien pulido, bien bruñido, que su voz es como estruendo de... O sea, cuando nosotros vemos esa descripción, vemos que supera en gran manera. Sin embargo, aquí hay una visión de la gloria del Señor Jesucristo y, como dicen algunos teólogos, es una visión del reino. Es una visión del reino de los cielos acá en la tierra. O sea, por eso es que Él le dice a sus discípulos, algunos de ustedes no se van a morir sin ver el reino de Dios viniendo acá a la tierra. Eso que Él ve, Moisés y Elías, lo que está viendo es la resurrección de los justos o los siervos de Dios reinando en la tierra, reinando en la tierra. Es más, si nosotros nos dedicamos a hacer un estudio más profundo acerca de la transfiguración, nos vamos a dar cuenta que es el único momento en la Biblia en que seres humanos glorificados, o sea, seres humanos que ya están del otro lado, como son Moisés y Elías, entran en contacto con seres humanos creyentes también, como son estos tres discípulos que todavía no están glorificados. Es decir, aquí hay unos creyentes que están todavía en una investidura humana, de carne, de debilidad, pero también hay dos creyentes como lo fueron Moisés y Elías, que están ya llenos de poder y llenos de gloria. Y hay una conexión entre ellos. Y ese es el reino de los cielos bajando o descendiendo acá a la tierra. O sea, los santos de Dios glorificados, los santos de Dios ya exaltados, viniendo a la tierra para reinar con el Señor Jesús. Es un cuadro representativo de su gloria y de su reino acá en la tierra. De hecho, cuando Pedro escribe y Juan también escribe que ellos estuvieron ahí en el monte de la transfiguración, ellos hacen alusión a ese momento en el que vieron la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera se cumple, ¿qué cosa? Que ellos vieron el reino de los cielos venir a la tierra en una visión, porque en sí eso todavía no ha sucedido. Bueno, luego de la visión, ellos pues vuelven a tierra, Moisés y Elías desaparecen y el Señor Jesús retoma su apariencia humilde y sencilla, toda esa gloria y la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, todo eso se desvanece y ellos descienden del monte. Cuando descienden del monte se encuentran con una escena de un hombre que quiere que sanen a su hijo, pero el resto de los discípulos, o sea, se había llevado 3 para el monte y los que habían quedado intentaron libertar al muchacho, al hijo de este señor, pero no lo pudieron libertar. Entonces ellos encuentran que, o más bien Jesús encuentra que aquí abajo, aquí en la tierra, hay un problema que tiene que ver con la incredulidad, que tiene que ver con la debilidad, un problema en el cual los discípulos, por así decir, han fracasado. Recuerden que estos discípulos ya habían recibido poder, habían recibido autoridad y habían recibido la orden de ir y de sanar a todos los enfermos. Ellos habían recibido esa orden y habían recibido ese poder. Pero les faltó fe. El Señor Jesús, cuando les pusieron el caso y el Señor le dijo, le rogué a tus discípulos que sanasen a mi hijo, que lo libertaran, que le quitaran el demonio, pero no pudieron. En el versículo 41 se muestra a un Jesús supremamente molesto, supremamente enojado. Dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traedme acá a tu hijo.
Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó, lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y dice que todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ok, nuevamente Jesús muestra su poder y la necesidad que tenemos de tener fe, ¿cierto? Porque el problema es que había incredulidad. Bueno, ahora Jesús nuevamente anuncia su muerte. Él está tratando de que los discípulos reciban esa advertencia, que se preparen psicológicamente para ese evento, pero los discípulos no le prestan atención. Miren en el versículo 44 la manera como Lucas capta las palabras de Jesús. Lucas 9:44, Jesús le dice a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas cosas. O sea, no querían saber nada de que nos vamos a quedar sin ti y nos vamos a quedar solos. Bueno, luego Jesús comienza con su clase, con su enseñanza acerca de quién es el mayor. Ese es otro esquema que hay que derribar de las mentes de las personas que quieren hacer parte del reino de Jesús. Hay que derribar un esquema mental que proviene del mundo y ese esquema tiene que ver con la grandeza. Es decir, yo soy grande en la medida en que puedo reinar sobre las personas. Soy importante en la medida en que puedo ejercer autoridad sobre los demás. Soy importante en la medida en que puedo dar órdenes y que los demás me obedezcan. Ese es un concepto del mundo. Liderazgo, aquel que hace que los demás hagan las cosas, aquel que ordena, aquel que se enseñorea de un grupo de personas y las pone a marchar. Eso es lo que entendemos por liderazgo y desgraciadamente eso es lo que enseñan de liderazgo en las iglesias. Es eso. Pero Jesús enseñó otra cosa. Y como Jesús enseñó otra cosa, tenemos que luchar contra esos paradigmas mentales que nos impiden colocarnos el delantal y servir a los demás. Porque tenemos paradigmas mentales que Jesús vino a derribar. ¿Quién es el mayor? Entonces Jesús dice en el versículo 48, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Ok, entonces más adelante Jesús va a retomar el tema de que el que sirve es mayor que el que es servido. Bueno, ese tema lo va a retomar Jesús, pero ahora en lo que queda del capítulo 9 hay dos eventos que tienen que ver con la mente obtusa de los discípulos con respecto al ministerio, con respecto a creer que los únicos salvos son ellos, que los únicos que tienen la verdad son ellos, que los únicos cristianos son ellos. Ellos tienen eso en su mente. Entonces, miren los dos eventos o las dos circunstancias que junta Lucas para mostrarnos que los discípulos estaban equivocados y que Jesús los tenía que corregir. Es importante que nosotros enfaticemos mucho en las veces en que Jesús corregía a sus discípulos, porque es muy probable que esas correcciones las tengamos que hacer nosotros también. Cada vez que Jesús se encontraba con un esquema mental producido por el mundo o producido por la religiosidad, él entraba a derribar ese esquema mental. Y uno de los esquemas que hay aquí es un orgullo religioso de creer que yo soy el único que va para el cielo, que yo soy el único aprobado por Dios y que el que no trabaja conmigo bajo mi cobertura no es de Dios. Entonces, miren lo que pasó. Primero vamos al 49:50, Santi, 49:50 nada más. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo:
no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ok, ¿quién sería? No se sabe. El asunto es que ellos hicieron un análisis muy elemental del asunto y dijeron, ¿quién es ese tipo que está espantando demonios en el nombre de Jesús? O sea, Jesús es nuestro Jesús y Él no anda con nosotros. Y si no anda con nosotros, entonces Él no puede hacer eso, vamos a reprenderlo. Y reprendieron al hombre para que el hombre no volviera a espantar ningún demonio en el nombre de Jesús. Y fueron donde Jesús orgullosos a contarle de la hazaña que habían hecho y Jesús les dijo que por qué. ¿Que por qué? O sea, ¿cómo yo puedo dar por sentado que el único cristiano soy yo y que los de allá afuera no tienen a Cristo? ¿Cómo puedo yo asegurar que un católico no tiene a Jesús? ¿Cómo puedo yo dar por sentado que todos los católicos se van a perder porque no son evangélicos? Eso es una situación muy complicada, pero nosotros somos así. Bueno, y yo conozco unos católicos que creen más en Jesús y que viven más parecido a Jesús que nosotros los evangélicos. Bueno, hay otro evento muy parecido, el mismo espíritu, el mismo celo, el mismo orgullo religioso. Vamos a leer ahora del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ok, entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Que Samaria y Judea tienen conflictos y Samaria tiene su propio lugar de culto y aborrece a los que adoran a Dios en el templo de Jerusalén. Y se supone que los judíos, cuando van a Jerusalén y vienen del norte hacia el sur, no deben pasar por Samaria porque Samaria rompió relaciones con Israel y pues ellos no deben pasar por ahí porque Samaria tiene sus propios lugares de culto y ellos pelearon con los judíos y los judíos no gustan de ellos, entonces prácticamente no deben pasar por ahí. Pero ese es el camino más corto. Los más religiosos eran los que se daban el vueltón y caminaban el doble con tal de no pasar por territorio samario y contaminarse. Pero Jesús no tenía ese problema de hipocresía religiosa y Él viene caminando, ellos van para el templo, es la temporada de la Pascua, hay una peregrinación de todos los judíos hacia allá. Entonces, por esa enemistad que hay entre samaritanos y judíos, ellos se dieron cuenta de que ellos iban para Jerusalén y les negaron el hospedaje. Y enseguida, inmediatamente, estos dijeron, vamos a quemarlos vivos a todos, entendiendo que esa era la voluntad de Dios. Es importante que entendamos eso. Ellos le dicen a Jesús con orgullo. O sea, primero le dicen, Señor, reprendimos al que estaba reprendiendo demonios en tu nombre. Y ahora le dicen, Señor, vamos a quemar vivos a los que no nos quieren dar hospedaje. O sea, ¿qué es lo que hay ahí? Jesús dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, ustedes no tienen el mismo espíritu. Y eso es un problema grave. Tener la palabra, tener el conocimiento, pero no tener el mismo espíritu del Señor. Porque eso es lo que se está levantando. Una generación de hombres que usa la palabra para condenar. Una generación de hombres que se gasta un video de media hora en YouTube para condenar a una persona por la ropa que usa o por las palabras que dice o por los errores doctrinales que tiene o porque es mujer o porque es hombre o porque no es o porque sí es. Y se gastan una hora en YouTube, exhiben a los demás, los cuestionan, los señalan, los sancionan y utilizan
todos los versículos bíblicos para demostrar que esa persona se va para el infierno. Entonces, hermanos, hay que tener muchísimo cuidado porque se puede tener el conocimiento, mas no el Espíritu de Jesús, que es un espíritu que quiere salvar, es un espíritu que quiere redimir, que quiere rescatar a todo lo que está perdido. Por eso dice Jesús a sus discípulos: ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Es decir, nos tenemos que sintonizar con la mente de Jesús. ¿Qué quiere hacer Jesús con los pecadores? Criticarlos, sacarles los trapos sucios, condenarlos con todos los versículos bíblicos que me sé. No, los quiere salvar, los quiere salvar. Cada vez que veas un pecador, los quiere salvar. Y estoy hablando de los que están en la calle. Yo no estoy hablando de los que están adentro, porque los que están adentro, eso es otra cosa. Recuerden que el apóstol Pablo aclara esto. Yo no les he pedido que no se junten con el mundo. En ese caso, ustedes tendrían que salir del mundo. Lo que yo les escribí es que no se juntasen con ninguno, que llamándose hermano de ustedes fuere fornicario, avaro o maldiciente, con el tal ni siquiera coman. Entonces, Jesús sí discriminaba. ¿A quiénes discriminaba? A los que creyéndose santos y creyéndose pueblo de Dios practicaban el pecado. Pero a los de afuera, Él dice, hemos venido es a buscar